Pues muy bien, y me voy a poner en pantalla completa. No, ya no hice esto. Fin. Ahí estoy. Ahora sí ya. Bueno, pues empezamos con sus preguntas, por favor. Y voy a empezar, José Gabriel Luna, la primera pregunta con la que quiero empezar es con esta que tú me haces, porque es una pregunta que está en general permeando sus preocupaciones. ¿Cuál es la pregunta a la que me refiero, José Gabriel? Será la de que en las fases del proceso el juez deberá examinar la legitimidad activa y pasiva de las partes. Sí. ¿Y cuál es, si nada más es al inicio o durante ciertas etapas del proceso? Ajá. Voy a responderle de esta manera, estimados alumnos, porque percibo que hay mucha inquietud. En principio tenemos que visualizar el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles. El Código de Procedimientos Civiles se debe de empezar, pues aquí sí, por el artículo 1. ¿Alguien tiene el artículo 1 por ahí, por favor? Los que sean tan amables, hay que tener la legislación a la mano. El Código de Procedimientos Civiles. Sí, aquí. A ver, dime, por favor. Artículo 1. Solo pueden iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad judicial declare, constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. Podrán promover los interesados por sí o por sus representantes o apoderados, el Ministerio Público y aquellos cuya intención está autorizada por la ley en casos especiales. Muy bien. Fíjate bien, solo puede iniciar un procedimiento judicial quien tenga interés. Y en derecho hay diferentes tipos de intereses. Acabo de terminar mi asesoría de amparo, mi clase de amparo. Me tocó desarrollar también, responder la pregunta, ¿qué es la diferencia entre interés simple, interés jurídico e interés legítimo? Para efectos prácticos, ustedes deben de distinguir, y les pido que consulten también esa asesoría donde hago yo respuesta a esa pregunta, de que en la materia del proceso civil no debe de tomarse en consideración sino el interés jurídico. El interés jurídico es el que prima, el que rige, el que decide cuando yo puedo iniciar una instancia, un proceso o un procedimiento. Cuando yo tengo un interés de índole jurídico. Aquí hay que distinguir varias cosas, estimados alumnos. Ya ustedes ya tuvieron acceso a varios cursos de Derecho Civil y ya están ustedes inmersos en la mecánica constitucional y de otras materias procesales muy importantes. No deben de perder de vista que las relaciones jurídicas, especialmente en el derecho civil, se reflejan a través de la celebración de actos jurídicos. Actos jurídicos que pueden ser complejos, que pueden ser sencillos. Entonces, hay diversas figuras como comprador, vendedor, acreedor, deudor. En las relaciones familiares, padre, madre, hijos, hay relaciones de índole filial, entre ellas, cónyuge, con relación a las relaciones patrimoniales que se pueden dar dentro del matrimonio, también es muy importante. Y hago alusión a todas esas figuras porque de todas esas figuras surge una pluralidad de derechos subjetivos que ameritan en su caso ser exigibles de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? El interés jurídico debe de acreditarlo el comprador cuando quiere que el vendedor termine de pagar el precio por el cual le fue vendido un inmueble. Este interés también se refleja en el inquilino, que quiere que sea atendido su reclamo de reparación urgente de la finca arrendada. El deudor alimentario, que tiene necesidad y que exige el pago de alimentos. Estas relaciones de las cuales deriva un interés jurídico implica, por tanto, acreditar el interés jurídico de las partes que van a iniciar un procedimiento. Sin el interés jurídico no se camina para ningún lado. Esto en la materia procesal civil
es esencial. En materia de amparo hay un interés legítimo que no voy a abordar porque no es todavía tocante a esta situación. Aquí nos vamos a centrar en lo básico, y lo básico es el interés jurídico. Y esto me sirve de contexto, estimados alumnos, para responderles, como en muchas de sus preguntas he detectado la preocupación por la legitimación procesal activa y pasiva de las partes, y en particular con relación a, estoy admitiendo a algunos alumnos, perdón, y en especial con relación a la legitimación en la causa y la legitimación del proceso, les tengo que responder sus preguntas, que son muchas, de la siguiente manera. La legitimación procesal en la causa es un presupuesto procesal e implica acreditar el interés jurídico que aludí anteriormente. ¿Qué significa? Que si yo voy a reclamar el pago de pesos derivado de una relación contractual, yo tengo que acreditar en principio mi interés para promover y que soy el acreedor. Si yo quiero, por ejemplo, pedir el pago de alimentos, yo tengo que situarme en la hipótesis de que yo soy el acreedor alimentario. Tengo que enseñar acta de nacimiento por conducto, si es un menor de edad, por conducto de su mamá o del tutor o tutriz que lo represente. Si hay un incapacitado que necesite el pago de alimentos, este incapacitado, por estar perturbado de sus facultades mentales, a través de su tutor, tutriz y curador, pueden hacer ejercicio del pago de alimentos correspondiente. Entonces, quiero yo visualizar que la legitimación procesal en la causa es presupuesto procesal. Si no hay legitimación procesal en la causa, se va a caer ese proceso que se inició. ¿En qué momento se califica, se falla, se resuelve la legitimación procesal en la causa? Hasta la sentencia definitiva, cuando el juzgador ha dejado transcurrir el proceso en todas sus fases. En ese momento va a poder determinar si acreditó la legitimación procesal en la causa de la parte actora, se encuentra acreditada porque efectivamente él es el comprador y está investido de la facultad para ejercer sus derechos de comprador o de vendedor, para ejercitar la acción de pago de pesos, la acción de rescisión de contrato, la acción de cumplimiento forzoso de un contrato, en fin. Si no hay esa legitimación en la causa, no hay presupuesto procesal que sostenga todo el edificio del proceso. Eso es por un lado. Ahora, dentro de la legitimación, ya explicamos la legitimación en la causa. ¿Qué es la legitimación en el proceso? La legitimación en el proceso se refiere a la personalidad o personería de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos de que existe en principio la presunción de capacidad de goce y ejercicio por parte de personas físicas y por parte de personas jurídico-colectivas, también denominadas personas morales. Pero externan su voluntad o pueden externar su voluntad dentro del proceso, principalmente a través de sus representantes o apoderados. La persona física lo puede hacer por sí misma, pero si vive en un estado alejado del tribunal, puede designar un apoderado general para pleitos y cobranzas que lo represente en un asunto, en un juzgado. Es muy importante tener en cuenta de que las personas físicas pueden otorgar esta clase de poderes. Pero ¿qué pasa con una sociedad anónima, una persona jurídico-colectiva como una sociedad anónima de capital variable? Ella tiene sus órganos de representación principalmente en el Consejo de Administración y Administrador Único. Ellos son los órganos que están investidos en principio por disposición de la Ley de Sociedades Mercantiles de la facultad de representar a este ente colectivo ante una autoridad jurisdiccional. Evidentemente, la propia SADCB ya en sus estatutos constitutivos
ya en testimonio por separado, pueden designar un apoderado con cláusulas especiales, pueden otorgar un mandato judicial ante un notario público, pueden designar al licenciado X como apoderado general para pleitos y cobranzas con amplísimas facultades, incluyendo la facultad de transacción, la facultad de absolución de posiciones, entre la facultad de desistimiento, entre otras tantas. ¿Cómo se pueden cuestionar? Ahora, la legitimación procesal en la causa se puede cuestionar y se resuelve en un periodo que no es la sentencia definitiva, sino en el juicio ordinario civil es un periodo denominado audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, y al inicio de esta audiencia preliminar por otra parte dentro del juicio oral civil, se debe de depurar el procedimiento, pero antes de depurar el procedimiento, el juez tiene que revisar la legitimación de las partes y en particular la legitimación en el proceso cuando haya sido cuestionada. ¿Cómo se cuestiona la legitimación en el proceso del apoderado, del representante? A través de una excepción procesal denominada excepción de falta de personalidad. Era muy valiosa interponerla antes del 96 porque literalmente cuando se resolvía literalmente declarando improcedente la acción ejercitada. Actualmente se puede subsanar la personalidad si es declarada fundada la excepción de falta de personería o falta de personalidad. Se puede subsanar, es decir, corregir el poder, y para ello la parte afectada tiene 10 días para corregir ese poder y entregarlo subsanado. Se le da esa oportunidad a la parte a la cual perjudica que se le considere fundado, a su contrario, la excepción de falta de personalidad. Sergio Merino, ¿qué dime? Sergio Merino, ¿levantaste la mano? Bueno, voy a seguir adelante. El caso es de que esta situación es muy importante que ustedes la vislumbren porque en la práctica suceden muchas cosas. En la práctica, ¿qué es lo más importante? Revisar los documentos con los cuales se está exteriorizando ese representante. O sea, está muy bonita la práctica. Les puse en el chat diversos artículos que pido que consulten detenidamente. En principio, el juez debería de examinar de oficio la personalidad de las partes, pero el juez, por motivos laborales, generalmente le excrea a las partes. Le corresponde propiamente al contrario, al demandado, examinar minuciosamente el contenido de los poderes con que se ostenta esa unión de crédito, ese banco, esa asociación de condóminos, para detectar si se puede oponer la excepción de falta de personalidad. Y, damas y caballeros, les he respondido a todos los que me preguntaron por la legitimación procesal. Sergio Merino, ¿sigues con la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? No me oye. Bueno, voy a continuar. Por favor, José Gabriel, ¿cuál es tu siguiente pregunta? Parece que no te oigo. No, Gabo, lo tienes apagado. Sí, es sobre el artículo 56, capítulo Sí. 2 de las actuaciones y resoluciones judiciales, particularmente en la fracción cuarta del Código de Procedimientos Civiles, que señala que las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto. Mi pregunta es, ¿a qué funcionario o funcionarios se refiere? Se refiere a dos en particular: secretario de acuerdos, juzgador, o sea, juez. Todos los autos, todos los proveídos, todas las determinaciones, desde el simple, la que recae a la simple petición de copias fotostáticas o copias simples o copias certificadas de un expediente,
tienen que estar firmadas en el juicio ordinario civil y en todos los demás procesos especiales por secretario de acuerdos y el juzgador. Generalmente así es, porque si no ocurren las firmas de estos funcionarios, esa determinación es nula. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Mi siguiente y última pregunta es respecto a los conceptos de plazos y términos judiciales. Algunos autores, como Cipriano Gómez Lara, señalan una diferencia sustantiva referente a la delimitación temporal o fin de actividades del órgano jurisdiccional. Otros doctrinarios, como Mercedes Campos Díaz Barriga, menciona que en la práctica ambas palabras son usadas indistintamente. Mi pregunta es, ¿qué implicaciones jurídicas tiene la aceptación de este término como sinónimo de estos dichos conceptos? Y en su caso, ¿qué previsiones habría que tomar para distinguirlas ampliamente? Gracias, doctor. Fíjate que en términos llanos pudiera haber una distinción entre plazo y término. Hay muchos doctrinarios, no nada más el doctor Cipriano Gómez Lara, al que aluden, quienes aluden a esta clase de diferencia entre término y plazo. Sin embargo, objetivamente, en la práctica, se suelen emplear en términos indistintos, tanto término como plazo. Digamos que es una discusión clásica, ¿por qué término? ¿Por qué plazo? Sin embargo, me gustaría centrarme, invitarlos a que pensaran de que el propio Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 268, emplea indistintamente la terminología término y plazo, las emplea en forma de sinónimos. Y, por otra parte, si tú me invitas, ¿cómo ha evolucionado la normativa, una normativa especializada como lo es la legislación de amparo, particularmente tocante a este punto? Emplea particularmente el término plazo, no emplea el término término. El vocablo término no lo utiliza. Entonces, mi sugerencia para que no te pierdas, es muy amena esta discusión doctrinal, pero es no desde mi punto de vista, respetando la opinión en contrario que tengan otros destacados doctores en derecho o maestros o docentes, desde mi punto de vista es una discusión doctrinal que no tiene efectos prácticos porque término y plazo pueden ser considerados en forma de sinónimo y la ley de amparo prefiere optar por el término plazo. He servido, mi estimado José Gabriel. Muy amable, doctor. Gracias. Muy bien. Tenemos aquí también a Eduardo Antonio Cuellar. Sí, profesor, buenos días. Bueno, mi duda sería ¿cómo se aplica el examen oficioso de la legitimación en un proceso civil? Ya lo había mencionado. Teóricamente, bueno, no teóricamente, el juez debe de examinar de oficio. Tú dices examen oficioso. ¿Este examen oficioso qué es o a qué se reduce? Viene la unión de crédito reses importadas, SADCB. Viene la comercializadora mexicana de fábricas, S.A., a ostentar su apoderado un testimonio notarial donde dice: yo soy apoderado para pleitos y cobranzas, yo soy el administrador único, yo soy el presidente del Consejo de Administración o el secretario del Consejo de Administración con amplias facultades. ¿Qué hace el juzgador? Si lo hace, tomo yo este documento, puedo yo visualizar de que está el nombre de este apoderado, lo marco, le pongo un post-it y se acabó. Para mí está satisfecha el examen oficioso porque me está enseñando un documento y yo no tengo, el juez puede pensar, el secretario de acuerdos, no tengo ningún elemento para pensar que ese documento sea falso, no tengo ningún argumento prima facie, o sea, a primera vista, prima facie, que me diga lo contrario. En algunos juzgados simplemente toman el documento y le reconocen la personalidad así. Entonces, esos son los elementos del examen oficioso que deberían hacerse.
Servido, estimado amigo. Muchas gracias, ¿Quién más? profesor. Muy bien. Vite López. Bueno, buenos días. ¿A qué se refiere la legitimación activa y pasiva? Lo mencioné brevemente. La legitimación activa se refiere a la del actor, la pasiva es a la del demandado. Ya lo mencioné antes. Gracias. Ahora. Sí, nada más la estoy leyendo en orden, por eso la estoy mencionando. Ajá. ¿Se puede considerar a los incidentes procesales como subjuicios de los juicios principales? En mi opinión, tu perspectiva es correcta. Si tú le quieres denominar subjuicios, minijuicios, los puedes denominar. Lo más relevante, estimado Vite, es de que algunos incidentes terminan en sentencia interlocutoria y otros incidentes, la valoración del incidente no es a través de la sentencia interlocutoria, sino se deja para la sentencia definitiva. Por ejemplo, incidente de liquidación de gastos y costas siempre termina en un incidente, en una sentencia interlocutoria. Pero el incidente de objeción de documento o el incidente de falsedad de documento, su valoración se deja hasta la definitiva. ¿Correcto? Ese es mi Correcto. modo de ver. De eso tenía duda, doctor. Sí. Tu siguiente pregunta es... ¿cómo se realiza el cómputo de una notificación? ¿Cómo se realiza el cómputo de una notificación? Te voy a pedir que leas con calma el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Vite refiere exclusivamente que los términos, de hecho, aquí está empleando la analogía de término procesal. Los términos empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiera hecho el emplazamiento o notificación. Fíjate, pero la realizada por boletín judicial empieza a correr al día siguiente a aquel en que haya surtido efectos su notificación. Es muy sencillo. Si el día de hoy detecto en el boletín judicial que tengo un auto, está notificado un auto, el día de hoy lo puedo ir a consultar, pero automáticamente en el juzgado, cuando tú vas, le ponen un sello diciendo, esta notificación se hizo por boletín judicial en el boletín judicial del 6 de septiembre, lunes 6 de septiembre. Y ahí mismo te dicen, surte sus efectos el día 7 de septiembre. Por tanto, los términos o los plazos tienen que correr a partir del día siguiente al 7 de septiembre, porque es una notificación por boletín, se le agrega un día más. Pero la notificación, por ejemplo, personalísima, como resulta del emplazamiento, empieza a correr sus efectos inmediatamente al día siguiente. Si el lunes 6 de noviembre te emplazan a juicio, tu término para contestar de 15 días empieza el martes 7. Aquí no se le agrega ningún día más. Es al día siguiente cuando empieza a correr tu término. Al respecto, también te pido que consultes el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles y que tomes en cuenta el siguiente consejo. La aplicación en materia mercantil o en otras materias depende de cómo compute cada código procesal los términos. Esto aplica en materia procesal civil. En materia mercantil hay otra regla, la tendrás que consultar. En materia de amparo hay otras reglas. Consúltenlas, por favor. No se pierdan, no crean que esto aplica para todos los casos. Hay que ir normativa por normativa. A ver, ¿cuál es tu siguiente pregunta? De esta primera etapa son las 3 primeras. Digo las otras 2 que realicé. No, está muy bien. Ya te dije lo de la publicidad de las notificaciones a través del boletín judicial. Y me preguntas cómo se notifican las personas cuyo domicilio se desconoce a través de una notificación por edictos. Te pido por favor que consultes y también a todos el artículo 122, fracción segunda, que regula el emplazamiento o la notificación por edictos. Muchas gracias. De nada, Buenos gracias a ti. días. De nada. Eric Quijano se encuentra. Sí, profesora, que esté buen día. Gracias. Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues mi duda es acerca de si en un contrato una firma autógrafa es falsificada, pero un perito en grafología la toma como original, ¿es considerada un incidente procesal si al concluir el proceso se logra demostrar que era falsa? Es un poco rebuscada tu pregunta porque tiene varias aristas y no te la quiero evitar contestar, pero te la voy a responder porque está como que muy garigoleada. En principio, cuando tú vas a impugnar la falsedad de un documento, incluida la firma, tú estás desconociendo la veracidad de ese documento y te corresponde a ti la carga de la prueba. La carga de la prueba es esencial para determinar dónde está la cancha, dónde está la portería del equipo contrario para meterle gol. Si no sabemos carga de la prueba, no podemos anotar gol. Ese concepto es esencial, es crucial. Y si tú vas a objetar la veracidad de una firma, tú tienes que hacerlo acreditando a través de la pericial grafológica, grafoscópica, caligráfica o en documentoscopia. Hay varios peritos, así se denomina esta clase de probanzas, para acreditar que esa firma es falsa, pero el perito para trabajar parte de firmas consideradas indubitables, es decir, firmas que se hayan estampado en presencia del juez en alguna audiencia, que no haya lugar a dudas de que sean veraces, o bien que se le pida al juez en el incidente respectivo, cita a la persona que estampe su firma en presencia judicial y que haga ejercicios caligráficos para que podamos tener esa firma indubitable. El perito que toma una firma falsa como indubitable está mal, no es perito. O sea, no le hagas caso. El perito te tiene que pedir, necesitamos una firma indubitable para hacer la pericia respectiva. Si no tienes la firma indubitable, esa prueba se va a caer. La puedes despedazar fácilmente porque ¿cuál fue la firma de referencia que tomó el perito? Por otra parte, la impugnación en el juicio ordinario civil es en vía incidental. Hay que leer el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. La valoración de este incidente es hasta la sentencia definitiva y debes de considerar algo. No prejuzga en absoluto la validez del documento. No lo puedes declarar nulo por el hecho de que haya sido detectada una firma. Tendrás que enderezar la acción de nulidad respectiva por separado si no la has ejercitado, si apenas lo descubres. Pero la trascendencia impacta exclusivamente en la sentencia definitiva. En materia penal tiene otra referencia esta pregunta muy interesante, pero no me voy a meter en ese rodeo, porque tengo muchas otras preguntas en materia procesal civil. Está servido, estimado Eric Quijano. Profesor, muchas gracias. De nada. ¿Isela Maldonado se encuentra? Sí, maestro, buenos días. Bueno, Ya, mi pregunta iba igual sí. dentro del área de la legitimación y dentro de la legitimación activa, ¿el abogado o defensor se le debe firmar un poder? No, bueno, sí lo puedes hacer, pero el abogado, tú dices defensor, en materia civil es el abogado autorizado, es un mandatario judicial en términos del artículo 112, párrafos cuarto y quinto del Código de Procedimientos Civiles. Basta con que lo designes y basta con que este profesionista haya registrado su cédula profesional en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Le darán un folio y le darán un comprobante. Con este folio y con este comprobante, él puede apersonarse ante el juzgado para decir: en esta demanda me designaron mandatario judicial en términos del 112. Aquí están los documentos con los que acredito y quiero que se me reconozca mi personalidad para seguir promoviendo yo en representación de mi poder dante. Ese es un mandatario judicial. Que a ese abogado se le puede, o a cualquier otra persona se le puede entregar un poder general para pleitos y cobranzas, también lo puedes hacer. Son por ambas vías como lo puedes tú manejar fácilmente. ¿Cuál es la vía más sencilla?
Damas y caballeros, la vía más sencilla es la que les impida falsificar firmas. Es muy mal, es muy usual y parece que los estudiantes están orgullosos de presumir. En la pasantía que estoy haciendo en el despacho de Lopitos, de Gutierritos o del Perengano X, el profesionista me pide que falsifique las firmas y yo encantado de la vida falsificar firmas. Es una actitud reprobable. No se recomienda, no la recomiendo, no les digo a mis alumnos que lo hagan, pero si lo van a hacer, lo hacen a sabiendas de que están incurriendo en una conducta antisocial. Y esta conducta antisocial se va a traducir. Ahorita empiezas falsificando firmas, mañana vas a robar expedientes y pasado mañana, si Gutierritos te lo pide, vas a simular ser testigo en un proceso. O sea, hay un ambiente criminogénico detrás de todo esto y por eso es mi prevención. Pero si a ustedes les gusta falsificar firmas, ya saben por qué rumbo van. Si son muy valientes, pues Dios que los ayude. Mi opinión es, ¿quieres litigar? Obtén mejor un poder general para pleitos y cobranzas. Muestra tu cédula profesional, regístrate y promueve. Pero haz todo lo que te impida falsificar una firma, porque eso ya es una conducta antisocial y ya empiezas a generar conductas delictuosas. Eso es muy, muy pobre del ejercicio de la abogacía y mi advertencia, no lo hagan, pero pues ahí están, allá son ustedes los mejores alumnos, son la experiencia es la mejor maestra. Ya ustedes cuando los manden a robarse un expediente o a mentir, a simular ser testigos, que pues los hay. Bueno, hay gente para todo, ¿no? A ver, ¿cuál es tu siguiente pregunta? Sí, de acuerdo al artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, bueno, de la CDMX, menciona que no puede renunciarse al derecho de recusación. Y no sé qué es eso del derecho de recusación, por favor, maestro. Ajá, claro, con mucho gusto te voy a... Pero tú tienes que comprometerte. Tú, si vas con el médico, un prestigiado especialista y te prescribe una medicina y no te la tomas, Pues no sirve para no nada. te sirve para nada. Entonces, no es una mala respuesta. Permíteme, déjame admitir aquí a alguien. Mejor, es mi mejor respuesta. El artículo 55, si lo lees con calma, dice que por convenio de las partes no pueden renunciar a los recursos ni a la recusación. Convenio que es que tú celebres un pacto convencional referido principalmente al litigio. Esto porque es posible que las partes hagan su propio proceso, pacten un proceso, sobre todo cuando quieren someterse al compromiso arbitral, al compromiso en árbitros. Bueno, en tu convenio, en tu pacto, no puedes renunciar a tus recursos, principalmente el de apelación, y no puedes renunciar a tu derecho a recusar al juez. La semana pasada hablé de que el juez generalmente se encuentra impedimentos para actuar con imparcialidad en un litigio. Favor de leer el incidente de recusación. Cuando no se excusa de conocerlo, porque su esposa, porque su esposo están litigando y él los quiere favorecer y él sabe, a sabiendas está declarándose competente, no se está inhibiendo, no se está excusando de conocer y la otra parte se entera, la otra parte tiene el derecho de recusarlo en ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y en particular a contar con un juez imparcial e independiente. A eso se refiere la recusación. Yo recuso a su señoría porque no es imparcial e independiente, dado que su cónyuge está litigando y usted es el juez. Usted no puede ser el juez de esta causa. La medicina es leer artículos del 170 al 192 del Código de Procedimientos Civiles que regula el incidente de recusación. Si tiene duda, estimada alumna, me cuenta. Muchas gracias, maestro. De nada. Luis Contreras Montelongo, ¿está? Perdón, doctor, ¿del 170 al cual? Al 192, si son tan amables.
Gracias. ¿Está Luis Contreras Montelongo? Sí. A ver, dígame. Sí, le hago la pregunta. Es respecto al artículo 373, fracción 4 del Código Federal de Procedimiento Civil, nos menciona que el término debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal, en que se ha hecho la última promoción. Y nos menciona que es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa. Entonces la pregunta es respecto al último, que es ¿cuáles son estos casos que ameritan la revisión forzosa? Tu pregunta incide sobre un pequeño artilugio que se llama revisión forzosa. Tú consultaste el Código Federal de Procedimientos Civiles y efectivamente existe esa disposición, existe la revisión, la denominada revisión forzosa, pero dice esa fracción, ese numeral, la caducidad no puede considerarse en tratándose de aquellos autos o determinaciones que la ley estipule como de revisión forzosa. La pregunta es, ¿qué es la revisión forzosa? Permítame, déjenme admitir a alguien. Es una de esas instituciones que alguna vez fueron y ahora ya no son. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú buscas minuciosamente en el Código Federal de Procedimientos Civiles qué determinaciones, qué autos, qué sentencias son materia de la revisión forzosa, no te vas a encontrar ni una sola. Ni una sola. Sí, ahí está la disposición en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero dentro del propio código no hay ni una sola determinación. Ahora bien, esta revisión de oficio, revisión forzosa, ¿por qué se encuentra regulada? Bueno, porque antaño me estoy circunscribiendo a la materia exclusivamente procesal civil. Antaño, y no sé si sigan vigentes, en algunos estados de la República como Veracruz o como en el Estado de México, insisto, considero, por lo menos en el Estado de México, considero que no existe. Puedo ser rebatido al respecto. Pero en Veracruz existía una revisión de oficio. En la Ciudad de México, antes Distrito Federal, existía la revisión de oficio o revisión forzosa. ¿A qué se refería? A que había determinados asuntos, particularmente de las relaciones paterno-filiales, me parece que de la corrección también de actas de matrimonio, en las cuales el juzgador emitía una sentencia y oficiosamente la sala debía de analizar íntegramente el proceso para ratificar la sentencia respectiva. Eran casos muy contados, no eran todos los asuntos. Por lo menos en la Ciudad de México y por lo menos en el estado de Veracruz, esa revisión forzosa o revisión de oficio no existe. Ha caído en absoluto desuso. En materia administrativa, desconozco con toda honestidad si haya normativas, porque la administrativa es muy dispersa, si haya normativas que le tengan un recurso de revisión de oficio o revisión forzosa. Ahí sí, los que conozco son de revisión, no he visto con toda franqueza, pero la materia administrativa es muy amplia. Ya en tu curso de Derecho Administrativo podrás saber si existe la revisión forzosa o revisión de oficio en materia administrativa. Por lo menos en materia civil, el Código Federal de Procedimientos Civiles ahí la tiene regulada, pero no señala con precisión a esta sentencia, a estos autos son de revisión forzosa. Y de hecho, en la práctica, que yo sepa, no se aplica esa disposición. Gracias. Nada, ¿quién sigue? Permítanme. Necesito yo ver mi lista perdón, ya los puse otra vez. A ver, ¿quién es Rosanayeli Fuentes Fonseca? No, tengo la impresión que ya le respondí.
Verónica. Soy yo, profesor. Muy bien. Correcto. Verónica Toribio Pérez. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Según yo entendí que la preclusión es cuando una de las partes dejó transcurrir el plazo. Sin embargo, el proceso continúa. Y en la caducidad ambas partes dejan de contestar y caduca el proceso. Sin embargo, pueden reiniciar un nuevo proceso. Ajá. También la prescripción va acompañada de la caducidad. ¿Esa es la diferencia? No, son dos cosas totalmente diferentes y la voy a poner en términos llanos. La caducidad es una sanción, por lo menos en materia procesal civil, artículo 137 bis, por inactividad procesal de las partes. Hay que leer bien los casos en los cuales hay caducidad de la instancia y caducidad de los incidentes. Es muy importante en qué momento se pueden dar. La inactividad procesal de las partes impacta dentro del proceso porque el proceso es susceptible de extinguirse por caducidad. Ahora bien, la prescripción, más bien en materia procesal civil, implicaría una excepción o una defensa ante el ejercicio, por ejemplo, de determinados derechos. Por ejemplo, la prescripción en materia general es de 10 años. Si yo celebré un contrato en el cual, en el año 2008, en el cual yo me obligué a pagar una cantidad de dinero y durante 13 años el actor no ha hecho nada con relación a ese adeudo, no me ha requerido, ha dejado olvidado ese asunto, cuando el día de mañana me promueva una demanda, yo puedo interponer la excepción de prescripción de la deuda, porque en más de 10 años ha dejado de, no ha hecho absolutamente nada para recuperar el adeudo que tiene. Entonces, no puede estar esa deuda permanentemente exigible a mi cargo. Hay un plazo de 10 años máximo. Y déjenme decirles que 10 años se pasan muy rápido. Entonces, creo haber sido bastante claro en mi respuesta, estimada alumna. Muchas gracias, profesor. De nada. Ahora, María de Lourdes Vargas Prudente se encuentra. Bueno, la pregunta de María de Lourdes me refiere que cuáles son los medios de impugnación excepcionales. Fíjate que aquí otro ejemplo. Yo les recomiendo que vean un texto que se encuentra en internet del maestro Fabián Mondragón, que es un experto, es el director me parece, del Seminario de Derecho Mercantil. Es un distinguido abogado mexicano, nos ha dado varias capacitaciones, es muy conocedor el maestro Fabián Mondragón. Él escribió Los recursos en materia mercantil, es un artículo que aparece por ahí, y él habla acerca de los medios de impugnación extraordinarias. No se vayan con la finta. En la Ciudad de México, en algún momento, contamos con esta clase de medios que permitían atacar la cosa juzgada, la eficacia de la cosa juzgada. Se llamaba apelación extraordinaria y tenía un plazo de 3 meses para ser interpuesto una vez que la sentencia hubiera sido declarada ejecutoriada con la categoría de cosa juzgada. Ya no existe. O sea, no se vayan con esa finta. Y su compañera Vargas Prudente también me refiere que cuáles son los medios de impugnación de índole horizontal y de índole vertical. Pues muy sencillo, y por eso les pido que consulten al maestro Fabián Mondragón. Los medios de impugnación de índole horizontal son los que resuelve el juez directamente, si son tan amables. ¿Cuáles son estos? En primera instancia, ante el juzgador de primera instancia, el recurso de revocación lo interpones ante él y él lo resuelve. Y en segunda instancia, el recurso de reposición lo opones ante la sala y la sala misma, en forma unitaria, o sea, por conducto de uno de los magistrados, resuelve la reposición. Esos son los medios de impugnación verticales. Ahora, los horizontales, nada más son 2. Apelación, ¿por qué son horizontales? Lo promueves ante el juez de primera instancia, pero una sala superior son los que los falla.
los que lo resuelven. La apelación la resuelve. Y lo mismo pasa con el recurso de queja. También hay un superior que resuelve, no es el juzgador. Esos son los medios de impugnación horizontales y verticales. Entonces ahí está satisfecha la pregunta de nuestra compañera María de Lourdes Vargas Prudente. Leonel Raimundo, ¿está por aquí? Sí, claro, aquí estoy. Gracias. Dígame, ya va a terminar la clase, pero dígame. Yo me basé en el libro de Cipriano Gomelara, en la fase postulatoria de que leí, dice, en la fase postulatoria, ¿a qué se refieren las llamadas réplica y dúplica? Aunque en la ciudad, lo menciona, aunque en la Ciudad de México ya dejaron de existir. Ya no existe, efectivamente, la réplica ni la dúplica. Ahora lo que existe es que el juzgador te tiene que dar vista con la contestación a la demanda que te hagan. Te da una vista por 3 días. Y es muy importante desahogar esa vista de 3 días porque te tienes que enterar de lo que te está, las excepciones que te está incorporando, que te está promoviendo tu contrario, el demandado. Y esa vista se utiliza para introducir elementos adicionales de prueba, como pueden ser testimoniales u otros elementos de prueba. Entonces es muy valioso. La réplica y la dúplica era simplemente enterarse de lo que dice tu contrario y rebatirlo. Y que ese contrario en dúplica rebata lo que le rebatiste. Entonces, pero eso ya no existe. Ahora lo esencial es que tú desahogues la vista a las excepciones. En 3 días te tienes que movilizar para detectar esa contestación y desahogar oportunamente esa vista. ¿Cuál es la siguiente? La pregunta también iba en relación, porque ya ve que tenemos diferentes códigos civiles. ¿En todos los códigos civiles desapareció esta acción? ¿O nada más en el del Código Civil de Procedimientos del Distrito Federal o Ciudad de México? Por lo que yo sé, en casi todos no existe, en casi todos no he visto una réplica, una dúplica. Puede haber una excepción, ahí te invito a que me lo digas, pero que yo sepa, eso ya no existe. Ok, gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo se presenta un debate litigioso de apariencia interminable? Cuando tienes réplicas y dúplicas. Y se va... Tienes incluso, no nada más desahogar las excepciones, el actor, el demandado tiene el derecho de reconvenir. Entonces así ya es un debate complejo, pero cuando tienes réplicas, dúplicas y otras, se hace un debate interminable complejo. ¿Otra pregunta? La tercera pregunta, ¿la preclusión es la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal? Para las leyes secundarias se otorgan 45 días y para las reformas constitucionales 90 días. No entiendo eso de lo que sacas. ¿De dónde sacas eso que son de esa frase de que son 45 días? ¿A qué Del artículo 77, 89, 95 del reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Con quién trabajas? Eso es derecho parlamentario, perdón. No confunda la gimnasia con la magnesia. Esto es derecho procesal civil. Esto es derecho procesal civil. En ese artículo que leí, estaba también el artículo que nos puso a leer sobre precursión. Sí, pero eso es derecho parlamentario. Le recomiendo, aquí va su receta. Lea, por favor, con detenimiento artículos 133 y 137 del Código de Procesos Civiles. Ahí le dicen cuáles son los términos y qué pasa con la preclusión. Correcto. Estimado colega. Muy bien. Gracias. De nada. Jennifer Alducin. Buenos días, profesor. La mía era, ¿qué pasaría si por alguna razón no se formara el otro expediente que se denomina toca de recurso, que se establece en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México? En ese caso, ¿qué efecto tendría? Muy compleja su pregunta, pero omite usted considerar una cuestión. Cuando se interpone un recurso de apelación, se deben de integrar el cuaderno de constancias, forzosamente. Y si no se integra por parte del juzgador ese cuaderno de constancias, va a incurrir en una severa, gravísima responsabilidad por esa omisión.
Es muy rebuscada su pregunta, pero la verdad, la mayoría de los juzgados integran sus constancias. ¿Por qué? Porque si yo voy a apelar una sentencia, el juzgado tiene que quedarse con un cuaderno de constancias básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es posible de que se ejecute. Entonces, si se fue todo, no tiene ningún auto original, cuando le pidan que quiera ejecutar esa sentencia, ¿con qué va a responderle? Y por otra parte, es parte de la memoria, del juzgado, del proceso. Entonces, es muy delicado de que no se integre, que se desacate esa determinación. Por lo que yo he visto, son muy escrupulosos para hacer los cuadernos. Es una responsabilidad muy grave no hacerlos. Ahora, si usted sabe de algún caso similar, tiene que denunciarlo. Bueno, estimados alumnos, tengo que retirarme. Lamento mucho, estuvo muy interesante la clase de hoy. Discúlpenme, son las 11 de la mañana. Los invito a que sigan preguntando. Los jueves envíen oportunamente sus preguntas. Yo recibí varias preguntas anoche, las respondo, pero el tiempo es oro y una hora, pues, a veces es insuficiente. Que tengan buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Feliz fin de semana a todas y todos. Hasta luego.